Bueno, acá nos encontramos en un nuevo espacio de microdiálogos en línea, de Nuevación. Bueno, en este caso, bueno, conversando con Alejandro Kaufman, que es, bueno, es profesor universitario, crítico cultural, es ensayista, es profesor titular en la Universidad Nacional de Quilmes, en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, digamos, investigador y básicamente dependiendo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y además, bueno, es una persona muy preocupada por las temáticas judías y en particular con una relación muy fluida con Nuevación, ¿no? Lector de periódico y bueno, hemos tenido muchas charlas. Bueno, se nos ocurrió poder tener otra charla más, pero en este caso a través de este micro. Así que bueno, bienvenido Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar un poco sobre algo que nos está preocupando, ¿no? Que está ocupando parte de nuestras preocupaciones y problemáticas recientes en el mundo, y particularmente también en algunos lugares de Latinoamérica, ¿no? Que es eh, esta ola mundial, ¿no? De alguna manera rechazo al sionismo, no ya, digamos, a lo mejor a la política de colonización del año 67, sino a raíz del post 7 de octubre, ¿no? Y la política de incursión de Israel en Gaza, ¿no? Sangrienta. Eh, las reacciones globales en sectores universitarios, algunos sectores de la izquierda, no todas, eh, pero que también llega hasta canchas de fútbol, ¿no? Y incluso con la bandera palestina ya casi puesto como un estandarte, como un ícono, ¿no? Representativo de esto, ¿no? Y una política de cancelación de profesores, universitarios y demás. Bueno, me gustaría conversar un poco con vos de eso, Alejandro, ver cómo lo ves, cómo lo ves a nivel global, y en particular en la Argentina, ¿no? Cómo se manifiesta, si se manifiesta más que en otros lugares o no, o menos. Yo comenzaría por decir que Argentina tiene su singularidad respecto de lo que ocurre globalmente, tanto porque contiene la mayor población judía del mundo hispanoparlante, como por la forma en que esa población se relaciona con el resto de la población, en un sentido que tiene una complejidad, una mixtura, una convivencia que es sobresaliente. No exenta de dificultades y de momentos trágicos, pero que no obstante se le puede atribuir una capacidad de resistencia a ciertos fenómenos que están ocurriendo con mayor facilidad a nivel global, que es propia de esta sociedad hasta ahora. Lo que ocurre es que hay voluntades políticas, morales, de lesionar esa convivencia. Uno puede leer el atentado a la AMIA como un intento en ese sentido, ¿no? De inscribir de un modo sangriento una marca que produjera una escisión, una segregación en la sociedad argentina, ¿no es cierto? Históricamente, en la sociedad argentina, el nombre judío era segregado por los sectores conservadores, reaccionarios y militares. Una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta es que los golpes militares determinaban una segregación de los nombres judíos de la esfera pública. En los tiempos democráticos, en la Argentina, la esfera pública tiene participación de nombres judíos, tanto en la política como en la cultura, como en las profesiones. En la historia reciente argentina, los momentos militares eran momentos en donde se eclipsaba esa participación, esa presencia, ¿no? Como han transcurrido ya 40 años de continuidad institucional, podemos llegar a olvidarlo, pero hubo continuidad institucional en ese sentido, ¿no? El atentado a la AMIA fue un momento, fue una lesión, fue una herida que no se pudo cerrar. Hay que tener en cuenta que esa herida
no se pudo cerrar, no se pudo elaborar, no se pudo superar, no se pudo reparar. O sea que ese es un enclave conflictivo, decisivo para lo que estamos discutiendo, porque aunque en una escena como la actual no se ponga en primer plano, en un segundo plano está presente. En segundo lugar, plantearía que una palabra que por mi parte creo vigente es la palabra antisemitismo, no porque uno la prefiera, sino porque hay una historia de esa palabra. Y un aspecto de este tema que estamos discutiendo es histórico, y es el modo en que se deniega lo histórico, ¿no es cierto? Es decir, parte del problema se ha constituido como la instalación de versiones no sesgadas, sino directamente inventadas de la historia. Invenciones completas, prejuiciosas, ilusorias, fantásticas de la historia y sin límites respecto de la historia, ¿no? Porque la cuestión del antisemitismo, como otras que son con otras víctimas, procede con la lógica del linchamiento. ¿Cómo ocurre el linchamiento? El linchamiento es una multitud que agrede a una víctima y a donde cada individualidad va con su piedra. Ninguna piedra es la responsable de lo que le ocurra a la víctima, sino que lo son todas. Y cada persona tiene su propia piedra. Una es muy grande, otra es muy chica, son todas diversas. Y por lo tanto, la víctima queda en un estado total de indefensión por la magnitud del ataque que recibe. En este caso, la homología es porque las piedras son versiones, son enunciados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo empezó todo este asunto? Cada uno viene con su año. Entonces vos tenés 1967, 1948, 1919, 1789, y se va remontando hasta 1000 años antes de Cristo. Entonces, frente a esa abrumación argumentativa, enunciativa, acusatoria, no hay una posibilidad de discusión. Es decir, eso hay que señalarlo en primer lugar como una dificultad. Es decir, es un fenómeno de tipo masivo, de tipo prejuicioso, de tipo linchatorio, de tipo expiatorio, ¿no es cierto? Que lo podemos comparar con otras victimizaciones, y donde a continuación lo que hay que decir es que ese fenómeno es independiente de qué responsabilidades o acciones realice la víctima. O sea, es una invención, es una fantasía. La víctima puede ser buena o mala. Acá hay un problema, que es que solemos pensar convencionalmente sobre las víctimas como si fueran puras, como si la victimización purificara a quien es colocada en esa posición, y entonces si hubiera contradicción respecto de esa pureza, ya no podría ser una víctima. Bueno, y eso es una construcción imaginaria, es decir, todos somos seres humanos y por lo tanto estamos atravesados por toda clase de acciones, pensamientos, sentimientos de todo tipo, de manera que una víctima puede ser caracterizada de múltiples maneras. Un rasgo muy singular de lo que ocurre con este problema es que muchos de los que intervienen, como nadie quiere ser tildado de antisemita o de nazi o de racista o de prejuicioso, entonces hay una frase que se ha convertido en una consigna vacía, en una cáscara vacía, que es: ser antisionista no es ser antisemita. Como si por solo decirlo se produjera un exorcismo, ¿no? Es decir, es como una contraseña, un salvoconducto. Entonces yo puedo decir cualquier cosa siempre que primero haga esa advertencia, y por tanto todo lo que diga después queda exento siempre que pueda acusar de maneras verdaderas, sesgadas, probadas o no probadas, de una serie de crímenes o de sucesos reprochables. Este es un momento que no es la primera vez en la historia que hay algo reprochable hacia las víctimas. En este momento hay mucho reprochable a las víctimas porque tenemos una ultraderecha que produce acciones y enunciados absolutamente inadmisibles. Pero eso, a quienes tratamos de pensar en la cuestión, no nos puede arredrar ni intimidar respecto de distinguir el prejuicio del abordaje, digamos, exento del prejuicio.
Porque eso ocurre en toda imputación de responsabilidad o de culpa de un crimen. Tiene que haber una exención de todo prejuicio. Esa es una cuestión elemental de la ética y del derecho. Elemental. O sea, siempre que queramos recurrir a una posición sustentable respecto de lo que es reprochable, tenemos que hacer esa distinción para que no sea un linchamiento. Es decir, a eso lo solemos llamar justicia. La justicia es eso. La justicia es distinguir los hechos comprobables y reprochables de cualquier otra consideración ajena al hecho en sí mismo. Bueno, y eso no está sucediendo. Eso no está sucediendo y se genera una atmósfera, un clima de enorme violencia, porque lo que tiene la lógica del linchamiento es que no se puede hablar. Es decir, cualquier cosa que se diga coloca a quien disienta de la acción, que es binario, o se es victimario o se es víctima. Entonces, la otra cosa que quiero decir, no quiero abusar de la palabra que me diste, pero la otra cosa que quiero decir es que nosotros no estamos en la escena decisiva de lo que está ocurriendo, pero por diversas razones, empezando por la pertenencia a una tradición judía, a un origen judío, a una comunidad, a una experiencia, ¿no? Uno tiene un involucramiento. Pero además, lo que dije antes, la Argentina como un país con una población judía de las mayores magnitudes globales, pero además lo último que viene ocurriendo en la Argentina, que es inusitado y es verdaderamente desquiciado, no es lo único desquiciado que pasa en Argentina, pero dentro de todo ese desquicio está incluido también el modo ultraderechista de atribuirse una legitimidad. Es decir, porque el ultraderechismo, el fascismo, es una imitación de lo que es legítimo, de la democracia, de la igualdad, es una imitación invertida. Esa es una noción que no es la más corriente, pero que tiene su biblioteca y que es relevante discutirla, ¿no? Es una imitación que toma elementos de lo que quiere destruir y los invierte, los da vuelta. Por eso se llamaba nacional socialismo. Y esto ahora se llama anarcocapitalismo. Es exactamente similar, ¿no? El anarquismo es una tradición solidaria, cooperativa, benévola, reparadora, emancipadora. Y aquí se ha convertido en todo lo contrario, Eso era algo ¿no? que te Entonces quería ahí hay, preguntar, justamente, esto que tiene claro, que ver con esta sobreimpostación, ¿no? De Milei, del judaísmo, y este lugar donde de pronto aparece en montones de fotos, en redes sociales y demás, Milei con la bandera de Israel, por ejemplo, y todo lo que eso implica y representa en el imaginario colectivo y en particular de los sectores, digamos, de los cuales vos estás hablando, ¿no? ahí hay una cuestión que es que por un lado vivimos una cultura que se autopercibe eh, abierta frente a las creencias, ¿no? Lo digo así. Vivimos una época cultural en la que hay una autopercepción de que todos pueden tener derecho a la creencia que quieran ejercer o a las sexualidades que quieran practicar o a las formas culturales, dietéticas, etcétera, que quieran ejercer. Ese es un principio que tiene muchas versiones porque hay neoconservadurismos, pero aún esos neoconservadorismos, en general, tienden a esgrimir la idea de que son tolerantes con la diversidad de cultos, ¿no? Incluso los que no lo son, no lo pueden decir abiertamente. Esto no ha sido siempre así en la historia. En este momento histórico no hay margen para decir mi creencia tiene que prevalecer sobre todo la demás de manera incontrastable y inapelable, sino que tengo que respetar a las otras creencias. Entonces lo que se discute es cómo convivir entre las creencias, aun cuando haya una discusión o un desacuerdo sobre eso, ¿no? Entonces, ese rasgo hace que cuando alguien viene y dice, bueno, yo adhiero a esta creencia, haya que aceptárselo, en lugar de que tenga que haber una discusión sobre eso.
gradualmente en el mundo judío va apareciendo un cuestionamiento, porque es tan grotesco y tan disparatado el modo en que se plantea la judeidad de la que estamos hablando, que frente al azoramiento inicial y a las sobreapuestas que se van multiplicando de parte del actor, cada vez hay más respuestas, más reacciones críticas, ¿no? Ahora, yo quiero señalar dos cosas observables, ¿no? Dentro de este comportamiento. Primero, que habiéndole prestado mucha atención a todos sus dichos, no ha enunciado ni una sola frase, ni una sola, que tenga algo de judío. Nada. O sea, todas las citas que se hacen son eh, formales. O sea, esa expresión me parece que es adecuada para lo que estamos hablando. Cáscaras vacías, o sea, camuflaje, cosplay. Eso es muy propio de ciertas formas de violencia simbólica, ¿no? Es tomar los restos vacíos de la víctima y disfrazarse con ellos. Es la piel de cordero, la famosa piel de cordero de la literatura fantástica, ¿no? Es decir, ¿qué hace el victimario? Se disfraza de la víctima para acecharla, para sorprenderla. Entonces, con las frases de los judíos se está haciendo exactamente eso, porque no hay ninguna Ahora, esto que digo puede ser interpretable, pero bueno, sigamos un paso adelante. Hay una frase que es decisiva en el pensamiento de Mireille, lo voy a nombrar, preferiría no nombrarlo, pero lo voy a nombrar. Hay una frase que es decisiva respecto de su completa incompatibilidad con las tres religiones originarias del tronco abrámico, ¿no? Que es su rechazo a lo que él llama justicia social. Ninguna versión, ni siquiera la Inquisición, de ninguna de las tres religiones enunciaría esa frase. Nosotros podemos decir que lo han puesto en contradicción, que lo han traicionado, que han hecho todo lo contrario, pero nunca doctrinariamente ninguna de las tres religiones, en ninguno de sus momentos, puede enunciar esa frase, porque es como si se dijera atea. Es decir, el teísmo de las tres religiones tiene un vínculo solidario, o sea, un vínculo absolutamente preciso con la idea de que los seres humanos tenemos un vínculo entre sí y que ese vínculo es obligatorio. Entonces, aún el más reaccionario de cualquiera de las tres religiones va a ejercer la filantropía como una obligación, no como un capricho, no de un modo libre. Es decir, la caridad, la filantropía, la ayuda, lo comunitario, eso lo vemos en todas las variantes. Por ejemplo, grupos que producen discursos de odio, en el caso adversario de lo que estamos hablando, en el caso, por ejemplo, hablemos de Hamas. ¿Qué caracteriza a un grupo como Hamas que tiene una posición de no tolerancia religiosa? Bueno, que ejerce acciones de solidaridad comunitarias. Es decir, eso como Hezbollah también, es parte de su comportamiento político. Hay un comportamiento político comunitario. Y eso pasa, de ese ejemplo como podría dar cualquier otro. Puedo hablar de Acción Católica, puedo hablar de la AMIA. Entonces, alguien que dice que cada individuo tiene que arreglarse por su cuenta compitiendo contra los demás para que gane mejor, bueno, esa noción además ejercida de un modo destructivo sobre la sociedad, es también destructiva de toda apelación a cualquiera de las religiones. Entonces ahí los judíos está usado como una piel de cordero, está usado como una cáscara, y que algunos rabinos o individualidades o grupos pertenecientes al colectivo judío no lo entiendan o no lo perciban, es un problema de ellos, es un problema de sus limitaciones de todo tipo, yo diría intelectuales, políticas y hasta espirituales. O sea, hablar con alguien que te está diciendo abiertamente lo que te está diciendo y ejercer una práctica de coaching, ¿no? De tipo neoliberal, pública además, como pasó en el acto de la catedral, donde el rabino amigo de Milei lo trata de modo tutorial, como un niño, dándole una especie de intercambio tutorial de asistencia subjetiva, ¿no? De tratamiento para los negocios. Bueno, eso no es que alguien por ser judío no lo pueda hacer, pero no es eso el judaísmo, no tiene nada que ver con ninguna de sus variantes.
Entonces me parece que, bueno, esa es una cuestión. Y las consecuencias que tiene es que como esto tiene una cierta complejidad, el efecto que produce, el efecto, no se trata de intenciones, es que ¿quién va a ser culpable de todo lo que ocurra? El culpable universal. Hay un culpable universal, secular, es el culpable del repertorio. Hay un repertorio de culpabilidades arrojadas sobre el nombre judío. Entonces alguien que actúa de un modo con una violencia destructiva que viene a demoler un tejido social, viene a demoler a una sociedad deliberadamente, y una buena parte de esa sociedad se lo está aceptando, está actuando de una manera no reactiva, de una manera que pretende ser resiliente, digamos, o que pretende esperar. Bueno, todo eso, todas esas consecuencias que se van produciendo están ya redundando en un aval a teorías conspirativas, a formas prejuiciosas, a narraciones inculpatorias, ¿no? Entonces estamos en un momento extremadamente difícil. Quería volver un poco al tema de la reacción global, un poco respecto al tema a Israel, ¿no? Y el sionismo. Y hace poco, Tomer Pérsico escribió un artículo que nosotros en Nueva Sion lo tradujimos, ¿no? Donde él recordaba la actitud de Foucault, de Michel Foucault, cuando apoyó, digamos, la revolución iraní, ¿no? Ahí decía Pérsico, Foucault imaginaba que el movimiento revolucionario islamista terminaría no en una teocracia despiadada, sino en un ideal de espiritualidad política, marcando el comienzo de una nueva forma política no alienada, tanto para Oriente Medio como para el mundo entero, ¿no? Esto decía Foucault, que luego se arrepintió, ¿no? Y hoy estamos viviendo de alguna manera un revival de esto. O sea, es como una revancha por decir así, del particularismo histórico frente al relativismo cultural. Sí, no sé si frente al relativismo cultural, o sea, porque acá una de las dificultades es culpar, digamos, o atribuir al relativismo cultural una suerte de responsabilidad. Lo que efectivamente hay es una crisis de la ilustración, que Foucault fue uno de los más meritorios, de los que mejor indicó esa situación, ¿no? Es decir, de cómo a los 200 años, a los 2 siglos de la ilustración, se daba una crisis y al mismo tiempo una posible reivindicación de la ilustración, ¿no? Que parecía estar en contradicción con esa percepción que tuvo de la revolución iraní. Lo que ocurre es que una posición ilustrada requiere desde el punto de vista de la igualdad universal, la consideración hospitalaria hacia las diversas creencias, que fue lo que se hizo con el judaísmo justamente en la emancipación, ¿no? Eso que después resultó fracasado, digamos. Eso está situado en el origen del sionismo, ¿no? En el origen del sionismo está es una de las respuestas que hubo a el proyecto de la emancipación. Es decir, el proyecto de emancipación resultó no ser para la totalidad de la sociedad, no lo fue para las mujeres, al inicio ni siquiera lo fue del todo para la esclavitud, porque llevó mucho tiempo emancipar de la esclavitud, y tampoco para el colectivo judío. No resultó. Y no resultó de una manera confusa, compleja. Ahí es donde surge la palabra antisemitismo. La palabra antisemitismo surge como una respuesta al fracaso de la ilustración en el proyecto de la igualdad. Ahora, ese fracaso no liquidó la ilustración, desde muchos que pensamos que sigue vigente, porque siguió vigente de muchas maneras, es decir, no renunciamos a la ilustración, y entonces es eso lo que lo lleva a Foucault, ese error de Foucault, no habría que condenarlo por eso, en mi opinión, porque como vos lo resumiste, Foucault es hospitalario con ese advenimiento desde ese punto de vista emancipatorio. Después no resultó así, resultó incluso todo lo contrario. Entonces ahora estamos en una crisis, en una enorme conflictividad que no tiene solamente esta problemática como su fuente, sino muchas otras, ¿no? Es decir, lo que está ocurriendo ahora es una malversación de lo igualitario. Es decir, los particularismos
muchos de los particularismos de todo tipo están en una posición de revisar la historia y de pedir una reparación imposible, aunque legítima en sus fundamentos, de manera que en todo el mundo está ocurriendo eso. Es decir, hay una especie de disolución del presente que está ocurriendo de manera generalizada, por la cual se pide reparaciones respecto de todas las injusticias del pasado. Es como si la noción de redención, que era una noción espiritual, se hubiese politizado, se hubiese concretado, ¿no? Es decir, concretamente hay que reparar y devolverle a todos quienes han sido expropiados o han sido vilipendiados, hay que reparar los daños. Entonces, bueno, tomar eso literalmente es sin duda imposible. Ahora, ¿qué pasa con el conflicto Israel-Palestina? Que ahí se concentra toda esta problemática, se expía concentrándola en ese punto. Por eso aparecen enunciados del tipo de, bueno, entonces nosotros nos tenemos que volver a Europa, todos los descendientes de europeos que estamos en América, que la mayor parte de la población americana, de todo el continente americano, tenemos que devolver las tierras que han sido injusta y violentamente expropiadas, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre con ese tema, por ejemplo? Vos fíjate que hay identidades autóctonas en algunos lugares de América que se identifican con uno de los dos contendientes de la autoctonía de Tierra Santa, porque el conflicto de Tierra Santa es por la autoctonía. Entonces, de los dos extremos del conflicto hay negación de la autoctonía del otro. Por eso las respuestas emancipatorias, democráticas, liberales o socialistas, o sea, todas las que tienen que ver con la emancipación de un modo o de otro, plantean una reciprocidad en resolver el problema de la autoctonía de Tierra Santa, ¿no? Una reciprocidad, un acuerdo, una superación de la violencia, una lucha contra los extremismos de ambas posturas, ¿no es cierto? Y un rechazo a la idea de que la guerra y la violencia puedan resolver esa cuestión, ¿no? Ahora, estamos en un momento en que esa opción, que es existente, ¿no? Muchos actores y actoras la sostienen, pero estaríamos en minoría en ese sentido en este momento. O sea, en este momento lo que prevalece son las posturas que excluyen al otro, ¿no? Ahora, me parece importante señalar cómo parte de la atención mundial sobre esta cuestión tiene que ver con espiar en ese conflicto todo lo que en forma generalizada se está discutiendo. Entonces, el modo de salir de esto es primero poner en cuestión que se espíe de ese modo, porque además el problema que tiene la expiación, lo expiatorio, es que no tiene eficacia. O sea, en la urgencia del linchamiento parece que va a descargar la angustia o el temor o el odio. Pero después eso solo incrementa la violencia cada vez más. Es un mecanismo que no puede funcionar de ninguna manera, que además la legalidad, la justicia y la estatalidad no lo pueden aceptar nunca porque es caótico y solo profundiza la venganza y la violencia. Entonces, por ese lado no se puede llegar a ninguna parte, no se puede llegar a ninguna parte. O sea que los que sostengamos posiciones que intenten la emancipación, la paz y la justicia, tenemos que hacer residir en esas categorías el modo de encarar toda esta cuestión, ¿no? Con toda la dificultad que implica y con el tiempo que requiere ir paso a paso, ¿no? Tengo una última pregunta y tratándose, digamos, en este caso, y vos, un experto en el tema de la comunicación, eh, que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? O sea, buena parte del debate público, diría la gran mayoría de los argumentos y las discusiones en el espacio público se dan en las redes sociales, ¿no? Con esas características particulares que tienen, ¿no? Las redes sociales de tener, de alguna manera, eh, imponer de una vez y para siempre, de manera contundente, una frase rápida que frente a un otro que no es nada, digamos, ¿no? Casi dando máximas para determinar, bueno,
quién dice la frase más fuerte, más rimbombante y que niega el otro, ¿no? El diálogo con el otro. Y quería preguntarte entonces, dado que este es el campo semántico de discusión, ¿no? Que se dan en general, digamos, y bueno, y en este caso en particular, ¿vos qué lugar crees que ocupan, digamos, la discusión en las redes sociales en esto? Yo creo que son un nuevo nivel de mayor complejidad, amplitud y densidad de lo que fueron las ciudades en la primera revolución industrial. Porque ahora estamos transitando una revolución industrial. Una revolución industrial amplifica y transforma fenómenos previos y los convierte en otra cosa, pero al mismo tiempo hay continuidades también. Entonces las redes sociales son las continuidades de lo que en la primera revolución industrial fueran las calles, ¿no? Es decir, la calle en la primera revolución industrial fue una transformación radical de lo que eran las comunidades y que pasaron a convertirse, como lo dice la teoría social, en sociedades, en otro tipo de fenómeno, con anonimatos, con nuevas formas de violencia, de urgencia. Bueno, esto ahora sube un escalón radical y tenemos otro tipo de ciudad superpuesta con la anterior, porque las calles siguen existiendo, tienen la misma incidencia, la misma intervención sobre la vida en común, pero superpuestas sobre las calles están las redes sociales. Esas redes sociales agregan otro elemento que estuvo en las primeras ciudades, que es que no hay normas, no sabemos cómo comportarnos, y lo que hay es una anomia. Porque esa anomia tiene origen, primero en la globalización, o sea, la estatalidad no tiene respuesta para esas normas, porque no son normas locales las que pueden hacer de... Hay normas locales y tienen un grado de intervención, pero quedan desafiadas por las normas globales que colocan los dueños de esas redes sociales, que son unipersonales. O sea, las redes sociales pertenecen Elon a una Musk. persona. Claro, o todas las demás. Cada una hay una sola persona que las representa. Y hay otra cosa que no se suele decir. Toda red social tiene como destino el mundo entero. No compiten entre sí las redes sociales, o no compiten al interior de sí, sino que hay una sola, por ejemplo, Facebook, ¿no? O Twitter, es una configuración de tipo posturbano que tiene como propósito afiliar a todo el planeta. O sea que tiene una lógica monopólica. De ahí proviene el supuesto de la ultraderecha actual, en el caso de Milei, de que por la idea de Rothbard, ¿no? De que es muy bueno que haya un solo dueño de todo. Porque las redes sociales funcionan así y nos han habituado a esa lógica, por la cual nosotros no le requerimos a que desinviertan. Lo que se discutió en nuestro país en el campo de la comunicación hace unos años, ¿no? Cuestionar el monopolio, la concentración de propiedad en los medios de comunicación y plantear la desinversión, eso ya con las redes sociales no ocurre. Y no es solo por razones tecnológicas, es una cuestión mucho más complicada que no tenemos tiempo ahora de abordar y que estamos investigando, ¿no? Pero lo que ocurre es que ahí no sabemos qué hacer. Entonces tenemos un conflicto realmente trágico entre localía y globalidad respecto de las normas, de cuáles son las limitaciones o las posibilidades o los reclamos que se pueden hacer respecto de derechos, de violencia. Entonces, bueno, se ha convertido en una especie de lejano oeste y por lo tanto todo lo que es conflictivo y lo que es motivo de controversia se violenta de una manera que nos abruma, ¿no? Es eso lo que está pasando. Pero por eso me parece que tenemos que ir habituándonos, y eso ocurre de hecho, pero tenemos que pensarlo también, que las redes sociales forman parte de la vida contemporánea y que tenemos que trabajar por los derechos humanos en las redes sociales, derechos humanos, sociales, por discutir la libertad de expresión, y no por adoptar una mirada superficial o inmediatista, ¿no? Porque vamos a tener redes sociales por mucho tiempo, seguramente, o quedará como una forma de vida. Entonces, bueno, claro que eso contribuye a las dificultades que estamos discutiendo, ¿no? Porque la ciudad es el lugar de las masas, por eso el tema de las masas y de la vida multitudinaria fue tan importante a partir del siglo XVIII. Y ahora también en ese sentido hay un nuevo nivel. Y lo estamos viendo ahora con esto que
convocaste a que conversáramos, ¿no? Es decir, hay una multitud creciente que está actuando de la manera que vemos y no lo vamos a resolver de maneras ni rápidas ni superficiales. Bueno, nos has dejado pensando mucho, como siempre, y bueno, a las preocupaciones que ya tenemos le agregamos algunas dimensiones de análisis nuevas para ir pensando. Así que bueno, nos despedimos de este microdiálogo en línea y bueno, y agradecido, Alejandro, por esta charla. Muchas gracias, Gustavo, un gusto muy grande. Bueno, hasta siempre. Chau.